y que salgan videos cortitos, ¿está? Entonces, esa es la pregunta. Entonces, cuando, inclusive voy a hacer más, vamos a poner un ejemplo más radical. ¿Nosotros elegimos hablar un idioma particular o es un hecho? Acá, inclusive nosotros podríamos radicalizar una perspectiva marxista y si nosotros entendiéramos el lenguaje como relación social, por ejemplo, como la entiende Raymond Williams, que para mí es muy interesante, digamos, ese planteo, si nosotros entendiéramos el lenguaje como un elemento, como una relación, como parte de las relaciones sociales, también nosotros podríamos entender como la vieja frase esa de Marx que dice, las relaciones sociales no son impuestas. O sea, nosotros le heredamos las relaciones sociales. Nosotros no elegimos un lenguaje castellano o español para hablar. Nosotros nacimos y heredamos y nos es impuesto, inclusive nos es impuesto de manera estatal el uso de un lenguaje y sus reglas, como una parte de nuestros deberes cívicos, porque debemos poder comprender documentos y manifestar nuestra aceptación con los actos de ese estado en el cual vivimos. O sea, hoy el lenguaje es una imposición estatal. Entonces, y ahí es donde él dice, bueno, el texto es un tejido de citas. Nosotros siempre que producimos un texto, y es un poco lo que yo les quiero poner, y acá podemos volver a la película también, que es si se quiere la segunda película, la que vimos, más extraño que la ficción, o la otra también, porque ahí está el problema de la forma. ¿Cómo ¿Qué forma utilizamos nosotros para describir un mundo? Es la forma que constituye el mundo. Ahora, si nosotros no somos conscientes de esa forma, si nosotros no somos conscientes de que la articulación de esa forma sobre el mundo es constitutiva de ese mundo, digo, ¿hasta qué punto nosotros somos dueños de lo que estamos produciendo, de las interpretaciones que estamos produciendo del mundo? Entonces acá hay, digamos, meterse en esta discusión no solamente tiene que ver con una obligación epistemológica, sino también con una dimensión liberadora en cuanto a nuestra relación con nuestro propio lenguaje. Liberadora en el sentido de apropiarnos, como yo le dije, como lo trataba hoy un compañero que lo nombraba, de producir un hecho político en la apropiación del lenguaje. Bueno, si nosotros somos hablados por el lenguaje, si nosotros somos hablados por nuestros prejuicios, más vale que nos pongamos a poner a pensar. Acá ya no estamos hablando del contenido de la tradición, sino de la forma de la tradición. Lo que va a determinar inclusive el contenido va a ser la forma, vamos a ver cuando veamos Hayden White. Va a ser la forma lo que determina el contenido. La forma que articula nuestro lenguaje, no ya el contenido semántico, va a ser la que... Porque en última instancia, para él, esta concepción de discurso, los contenidos semánticos se producen a partir de las posiciones que están dentro del lenguaje y no de la relación del signo con el referente externo. Entonces, ahí está el punto de la discusión. El único poder del escritor, dice Barthes, es el de mezclar las escrituras y debe saber que aquello que quiere traducir no es más que un diccionario ya compuesto cuyas entradas pueden explicarse a partir de otras entradas. Ya no hay autor, sino un escritor que extrae una escritura de ese diccionario y frente al cual la vida no es más que una imitación. El diccionario como libro de signos es una imitación perdida que retrocede indefinidamente. O sea, toda vez que queremos encontrar un sentido único y final, nos dirigimos en una cinta transportadora que no llega nunca a ningún lado. Hay un libro muy, muy interesante de Raymond Williams que a ustedes le vendría muy bien leer, a pesar de que es un texto bastante complejo, que se llama El campo y la ciudad. Yo creo que lo nombré alguna vez en la cursada. Que justamente habla de esa oposición, de cómo en la cultura occidental se fue construyendo la oposición entre lo campesino y la ciudad, entre el campo y la ciudad. Y cómo esa oposición de sentidos se ha construido en una multiplicidad de lugares de la cultura
Y cómo esa construcción de sentido, en última instancia, nosotros participamos de esa construcción de sentidos. Y somos partícipes de esa construcción de sentido. Y eso tiene, por ejemplo, mucho que ver con el turismo o con los atributos que tiene, por ejemplo, la idea o sea, los atributos que tienen los paisajes, etcétera, cómo se construyen, ¿no? Inclusive dentro de Bariloche esto hasta tiene implicancia de los que viven en el centro y los que viven en los kilómetros, ¿no? Los que viven en los kilómetros generalmente, o el alto y el centro, ¿no? Ahí hay una, el alto y el centro corresponde más a una oposición tradicional centro-periferia de las grandes ciudades, de las urbes, ¿no? El centro, digamos, o de urbes que están, pero al mismo tiempo la oposición entre los kilómetros y el centro reproduce esa división, pero a un nivel ampliado. Es decir, ¿no? En el centro, que incluye el alto y el centro propiamente dicho, está lo malo de la ciudad y lo bueno se produce, lo bueno, lo auténtico, lo verdaderamente relacionado con lo natural, se produce alejado del centro y en los kilómetros, digamos, ¿no? Después, bueno, eso se multiplica de muchas otras maneras. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, fíjense cómo esa oposición de sentido, que a ustedes les parece, digamos, muchas veces tal vez se han encontrado hablando en esa oposición de sentidos, es una oposición de sentido que está construida desde Raymond Willard la rastrea, por lo menos desde Virgilio en el mundo latino. O sea, por lo menos desde Virgilio, o sea, de hace más o menos 2000 años, que se viene construyendo esa oposición entre el campo y la ciudad como valores éticos y estéticos. Entonces, fíjense cómo. Entonces, ahí es cómo se van construyendo los sentidos. Y esos sentidos son operativos para la vida. No solamente son sentidos que tienen valor estético, sino que son operativos para la vida. Muerto el autor, un texto no debe ser más descifrado. No debe otorgar más una relación entre significado. Perdón, otorgar una relación entre significado y autor es cerrar un texto, imponerle un sentido. La escritura, a lo sumo, puede desenredarse, puede seguirse una estructura de sus niveles, etc. La escritura instaura un sentido y lo evapora al mismo tiempo. La escritura extiende el sentido. El abandono del autor, por último, dice, implica también la valorización de la lectura, y así devela el sentido total de la escritura. El texto está formado por escrituras múltiples, procedentes de varias culturas, que establecen un diálogo y una disputa y una contestación. Pero fíjense que acá, vaciando el contenido del autor, Barthes lo que termina haciendo es depositando la cuestión también en el lector y en el proceso de lectura como un proceso activo de interpretación, que un poco está en Gadamer. Es decir, Gadamer también va a ser usado por los teóricos de la recepción, porque leer es un acto activo. No solamente producir un texto, sino leer un texto es dotar de un sentido. Entonces ahí está un poco, me parece, la discusión de qué entiende, digamos, o sea, y la lectura también se produce desde un lenguaje y en una tradición.